tardes, mi nombre es Lorena Quiroz, soy estudiante de la carrera de Psicología, estoy cursando el segundo semestre. Este video está siendo grabado el jueves 6 de noviembre a las 3 de la tarde y voy a pasar a explicarles sobre la unidad 1 y luego sobre la unidad 2. Empezando por el estructuralismo, fue la primera estructura formal dentro de la psicología científica. Su fundador fue Wilhelm Wundt, considerado el padre de la psicología moderna, junto a su discípulo Edward Titchener, quien desarrolló y difundió sus ideas. Su objetivo era entender la estructura de la mente, es decir, los sentimientos, las sensaciones y las imágenes mentales. Para lograr esto, utilizaron un método llamado introspección experimental, que consistía en que cada persona observara y describiera sus propios procesos mentales mientras realizaban tareas controladas dentro de un laboratorio. Uno de los mayores aportes de esta corriente fue la creación del Laboratorio de Psicología en Leipzig, en Alemania, en 1879, lo que marcó el nacimiento de la psicología como una ciencia independiente. Además, el estructuralismo sentó las bases para el estudio científico de la mente y los procesos mentales. Sin embargo, este recibió muchas críticas por su método introspectivo, ya que los resultados dependían demasiado de la percepción de las personas y era muy difícil de comprobar científicamente. Continuando con el funcionalismo, esta fue una corriente psicológica que surgió como una respuesta al estructuralismo. Mientras el estructuralismo buscaba cómo entender la mente, el funcionalismo lo que hacía era entender para qué sirve. Sus principales representantes fueron William James, considerado el padre del funcionalismo, junto con John Dewey y James Rowland. El objetivo de esta corriente fueron las funciones adaptivas de la mente y la conducta, es decir, cómo los procesos mentales nos ayudaban a adaptarnos al entorno y sobrevivir. El funcionalismo consideraba que la mente no era algo pasivo, sino un proceso activo y dinámico, siempre orientada a la adaptación. En esta idea estaba fuertemente influenciada por la teoría de la evolución de Charles Darwin, que explicaba cómo los seres humanos desarrollaban habilidades y comportamientos útiles para enfrentar las demandas del medio para poder sobrevivir. Además, los funcionalistas destacaron la importancia de la experiencia práctica, la educación y la aplicación del conocimiento psicológico de la vida cotidiana. Entre sus principales aportes, el funcionalismo dio origen a la psicología aplicada, abriendo campos en la psicología educativa, laboral, clínica y sentó la base en el surgimiento del conductismo. En cambio, la psicología del acto surgió como una crítica al estructuralismo, que se enfocaba en analizar los contenidos de la mente. Para esta nueva corriente, la mente no debía entender como un objeto de contenidos, sino como una actividad, como un conjunto de actos intencionales: percibir, recordar, imaginar, pensar, etc. Sus principales representantes fueron Franz Brentano, quien introdujo un concepto clave para la psicología moderna: la intencionalidad. Este término significa que cada acto mental está dirigido hacia un objetivo. Por ejemplo, cuando pensamos algo. Cuando imaginamos algo. Cuando recordamos algo. Esto quiere decir que la mente siempre tiene una dirección y un propósito. Esta idea cambió profundamente la forma de estudiar los procesos mentales, porque pasó de analizar los contenidos de la conciencia a como lo hacía el estructuralismo, a analizar los actos mínimos, las funciones que realiza la mente mientras interactúa con el mundo. Pasando a hablar en el enfoque histórico-cultural. Este fue desarrollado por el psicólogo
ruso Lev Vygotsky entre 1896 y 1934. Esta teoría representó una revolución en la comprensión del desarrollo psicológico, al destacar que la mente humana no se forma de manera aislada, sino que se construye a través de la interacción social y la influencia de la cultura. Vygotsky planteó que las funciones psicológicas superiores, como el pensamiento, la memoria o el lenguaje, se desarrollan gracias a la comunicación y la corporación de otras personas. Es decir, dentro de un contexto histórico y social determinado. Es decir, en otras palabras, aprendemos y nos desarrollamos en sociedad. Uno de sus conceptos más importantes es la zona de desarrollo próximo, o CDP. Esta zona representa la distancia en la que las personas pueden hacer por sí solas y lo que hace con ayuda de una persona más experimentada, como un adulto o un compañero. Gracias a este concepto, los educadores saben cuándo sí y cuándo no ofrecer apoyo para impulsar el aprendizaje mágico. Otra idea principal de Vygotsky fue la idea de las herramientas psicológicas y la mediación cultural. Es decir, según él, los seres humanos usamos herramientas como el lenguaje, los signos y los símbolos para hablar, pensar y comunicarnos. Es decir, estas herramientas son el medio por el cual la cultura moldea nuestra forma de pensar y resolver problemas. Este también propuso que el aprendizaje es el motor del desarrollo, es decir, no nacemos desarrollados, nos desarrollamos gracias a lo que aprendemos. Resumen de esta unidad. En resumen, la psicología ha recorrido un largo camino en la búsqueda de cómo entender la mente humana. El estructuralismo quiso descubrir su estructura interna. El funcionalismo se enfocó en sus funciones y en para qué sirve. En su papel de adaptación, se podría decir. La psicología del acto la entendió como una actividad intencional. El enfoque histórico-cultural nos mostró que el pensamiento se forma con la interacción de los demás y con la cultura. Cada una de estas corrientes aportó una pieza clave para comprender quiénes somos, cómo pensamos y cómo actuamos, pero también cómo aprendemos. Juntos construyeron la base de la psicología moderna, una ciencia que busca entender al ser humano en toda su complejidad. Pasando a la unidad 2 de este semestre, voy a hablar de la psicoanálisis. El psicoanálisis es creado por Sigmund Freud. Fue una de las teorías más influyentes en la historia de la psicología. Este descubrió que lo que sentimos y lo que hacemos está controlado por el inconsciente, una parte dentro de la mente donde guardamos deseos y recuerdos reprimidos. Su estudio se centró en entender las fuerzas ocultas a través de los métodos como la asociación libre, el análisis de los sueños y la interpretación de los actos fallidos. Freud también explicó la mente como una estructura dividida en tres partes: el ello, el yo y el superyo. El ello, que es el que busca el placer, el yo, que media con la realidad, y el superyo, que representa la moral y las normas. Entre sus grandes aportes está la teoría de la personalidad y la psicopatología, además de conceptos claves como las pulsiones, los mecanismos de defensas y las etapas psicosexuales. Después de Freud, varios de sus discípulos comenzaron a desarrollar sus propias ideas, dando origen a nuevas corrientes de experiencias dentro del psicoanálisis. A estos autores se les conoce como los disidentes
de la psicoanálisis. Uno de ellos fue Carl Jung, que fue el creador de la psicología analítica. Jung amplió la idea de Freud y propuso la existencia del inconsciente colectivo, una parte de la mente compartida por toda la humanidad llena de arquetipos, es decir, que en imágenes y símbolos universales presentes en los mitos, sueños y culturas. Otro disidente fue Alfred Adler, fundador de la psicología individual. Adler sostuvo que el motor del comportamiento humano no es el deseo, como lo decía Freud, sino el sentimiento de inferioridad y el afán de superación. Según él, cada persona busca alcanzar la superioridad personal y contribuir a la sociedad de manera positiva. Finalmente, tenemos a Karen Horney, que fue de las principales críticas de Freud. Ella introdujo una visión culturalista, enfatizando la influencia del entorno social como el desarrollo de la personalidad. Horney habló de la ansiedad básica, la cual surge en la infancia cuando el individuo no se siente amado o seguro. En conjunto, Jung, Adler y Horney ampliaron la visión de Freud, ofreciendo una mirada más humana, social y cultural de la mente, que enriqueció profundamente a la psicología en el siglo XX. Pasando a hablar sobre el conductismo, esta fue una de las corrientes más influyentes de la psicología en el siglo XX. Surgió como una reacción del psicoanálisis y el estudio de la mente, proponiendo que la psicología debía centrarse solo en la conducta observable, es decir, en lo que puedes ver, medir y comprobar. Su fundador fue John Watson, quien afirmaba que el comportamiento humano es el resultado del aprendizaje y del entorno, no de procesos mentales inconscientes. Más tarde, Skinner profundizó estas ideas en el condicionamiento operante, mostrando cómo las recompensas y los castigos moldean nuestra conducta. El conductismo sostiene que todo comportamiento puede aprenderse, modificarse o eliminarse mediante la experiencia. Por eso, tuvo una enorme influencia en la educación, la terapia y la psicología aplicada. Entre sus principales aportes destacan los estudios sobre el condicionamiento, la modificación de conducta y la importancia del ambiente en el desarrollo humano. En resumen, el conductismo transformó la psicología en una ciencia objetiva y experimental, enfocada en cómo aprendemos y por qué actuamos como lo hacemos. El cognitismo también surgió en el siglo XX. Este fue como una respuesta al conductismo. Mientras que el conductismo solo se enfocaba en la conducta observable, el cognitismo volvió a mirar lo que sucede dentro de la mente. Esta corriente consideraba que el ser humano almacenaba o interpretaba su información similar a una computadora. Recibe datos del entorno, los interpreta, los almacena en la memoria y los utiliza para tomar decisiones. Sus principales representantes fueron Jean Piaget, con su teoría del desarrollo cognitivo, Jerome Brunner, que destacó la importancia del aprendizaje por descubrimiento, y Ulrich Neisser, quien acuñó el término de psicología cognitiva. El cognitismo se centra en estudiar procesos mentales como la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Aporta una visión al ser humano como activo, intencional, racional y capaz de construir su propio conocimiento. Gracias a esa corriente surgieron nuevas áreas en la psicología, como la psicología del aprendizaje, la neuropsicología y la inteligencia artificial. En resumen, el cognitismo cambió formas de entender la mente,
mostrando que aprender no es solo reaccionar, sino pensar, interpretar y comprender el mundo. A lo largo del tiempo, diferentes psicólogos han intentado explicar cómo aprendemos. El conductismo dice que aprendemos por condicionamiento, repitiendo, asociando y recibiendo recompensas o castigos, mientras que autores como Pablo, Watson y Skinner demostraron que el ambiente moldea nuestra conducta. Pues el cognitivismo explicó que aprender no es solo reaccionar, sino pensar y procesar información. Autores como Pickett y Brunner mostraron que la mente interpreta y organiza lo que aprende. El constructivismo con Pickett y Vygotsky y Ausubel señaló que el aprendizaje se construye activamente, combinando lo que ya sabemos con nuevas experiencias y la interacción social. Bandura, con el aprendizaje social, demostró que también aprendemos observando e imitando a los demás. En conclusión, aprender no es solo memorizar, sino comprender, reflexionar e interactuar con el entorno. Cada teoría aporta una pieza clave para entender cómo crecemos y adquirimos conocimiento. A lo largo del tiempo, la psicología fue buscando cómo entender la mente y la conducta desde distintas miradas. El estructuralismo analizó la estructura de la mente. El funcionalismo explicó la función adaptiva de la mente y el psicoanálisis reveló la fuerza del inconsciente. Tiempo después, los conductistas se centraron en la conducta observable, mientras que el cognitismo volvió a estudiar los procesos mentales, la teoría del aprendizaje y finalmente integraron todo eso para mostrar que aprender implica pensar, actuar e interactuar con el entorno. En conjunto, todas estas corrientes construyeron la base de la psicología moderna, una ciencia que busca comprender al ser humano en toda su complejidad, mente, conducta y sociedad.